En esta noche lograr una vez más transmitir el servicio de doctrina, donde estaremos compartiendo su palabra. Su palabra es buena, su palabra nos bendice, su palabra hace el cambio en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha bendición para nuestras vidas, para todo aquel que logra conectarse en este momento a través de este medio. Le damos la gloria y la honra al Señor, nos gozamos en su presencia, nos gozamos disfrutar de ella. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, una de las cosas que usted debe comprender es que si usted quiere ver muchas cosas de Dios en tu vida, gózate con Dios, busca su presencia, disfruta de ella y verás cómo Dios va a conceder esas peticiones que tú tanto deseas de Él. Le damos la gloria al Señor. Hoy traía este tema que el Señor puso en mi corazón para compartir, para hoy hablar de este tema que va a bendecir nuestras vidas y que quiero que usted también lo comparta, que comparta ese tipo de temas. Este tema que vamos a tratar hoy he titulado, el tema de la palabra de hoy es casualidad o propósito. Casualidad o propósito, ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Y nos vamos rápidamente al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia, ahí donde usted se encuentra, que nos está viendo. Busque en su Biblia Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leer la poderosa palabra en el nombre de Jesucristo. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz a un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, escuche bien, pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafeteó con brea y asfalto, y colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería, y la hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal, y entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Y cuando ella abrió el cesto, vio a un niño que lloraba, y le tuvo compasión, y entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: debo ir a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti. Eso le dijo a la hermana de el niño a la hija del faraón. Versículo 8. Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño, críalo por mí, y yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió.
Y cuando el niño creció y ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. En este pasaje que estamos leyendo, habla del nacimiento de un hombre que iba a impactar en aquella época, que dice la Escritura que el rey o el faraón, usted me entienda mejor, inició una persecución muy grande contra los niños de aquella época. Israel había sido llevado cautivo a Egipto, y el rey o el faraón había dado una orden que los niños todos los ejecutaran, todos los niños hebreos. Y es tremendo. Se levantó este hombre con una malicia diabólica, como hoy en día lo estamos viendo, en contra de los niños. Porque hoy hay un edicto también diabólico que usted conoce y que mucha gente conoce a nivel mundial. Y una de esas cosas es legalizar el aborto. Y usted sabe que eso Dios lo prohíbe. Eso es un pecado. Pero aquí vemos que el faraón había iniciado una persecución contra ¿quién? Contra los niños hebreos o israelitas, para que usted mejor me logre entender. Y dice que un hombre de Leví se enamoró de una descendiente de Leví y tuvieron una relación, como hoy en día vemos, una mujer y un hombre. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo. Y el hijo le salió hermoso. Pero como había un edicto, una sentencia de muerte en contra de los hijos de los hebreos, porque los egipcios habían notado que el pueblo hebreo estaba creciendo numéricamente de una forma sobrenatural. Y ellos dijeron: no, si esta gente sigue creciendo así, lo que vamos a hacer esclavos vamos a hacer nosotros. Así que vamos a acabar con los descendientes de las hebreas, para que no nazcan y nos quedamos con las mujeres. Tremenda malicia. Pero aquí yo puedo notar algo tremendo, y por eso coloqué como título casualidad o propósito. Muchos de nosotros salimos a hacer una diligencia en nuestra vida cotidiana, salimos al banco, salimos a hacer una cosa, y cuando vamos de camino se nos viene un personaje, una persona a la mente, y comenzamos a pensar en esa persona, y luego en el camino nos encontramos con esa persona, y tú dices: wow, qué casualidad tan grande. Eso es lo que nosotros imaginamos. Qué casualidad, qué bendición haber encontrado a él. Yo precisamente estaba pensando en ti. Y aquí vemos algo que no logramos entender cuando Dios quiere obrar en una persona. Dios hace muchas formas para que uno pueda entrar en su propósito o en el plan de Dios. Dios tenía un plan para este niño. Este niño pequeño nació con un gran propósito, y era libertar al pueblo de Israel. Y no era cualquier propósito. Este niño lo habían ocultado por 3 meses. ¿Por qué? Porque había un edicto de muerte contra los niños. Cuando la mamá, o Cabé, que se llamaba ella, hizo ese edicto,
su mamá guardó a este niño. No pudo prohibir más tenerlo allí escondido, no pudo tenerlo más escondido, porque ya era difícil tener un niño de brazos, esconderlo, y el niño comenzó a gritar. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? El niño gritaba llorando. La mamá apenas vio esto, se alarmó. Si se dan de cuenta, me lo matan. Su mamá quería a su hijo. No. Y ella no quería que a su hijo lo fueran a ejecutar. Ella cogió canastillo, le echó brea, lo calefactó, ¿verdad? Se le vino el pensamiento y confió en Dios. Repita conmigo, confianza en Dios. Esta mujer se le ocurrió una idea loca, como que dicen por ahí. Usted eso solamente lo hace porque confía en Dios. Usted sabe que colocar a su hijo y ponerlo en la orilla del río y que el río se lo llevara. En el río Nilo. Tremendo. Tenía que tener confianza en Dios para hacer eso, porque usted no se lo ocurriría coger a su hijo y meterlo en una canasta y que se lo lleve el río. Pero ella mandó a su hermana, a la hermana de este niño, para que de lejos fuera a ver si el niño de pronto, ¿qué le pasaba? Y como había una costumbre de que la hija del faraón y la gente se bañaba en el río, la niña iba de lejos mirando a ver la canastilla. Tremendo, ¿verdad? Pero es tremendo lo que estaba pasando. Y qué casualidad que la hija del faraón, a la misma hora que la madre Jocabed colocó a ese pequeño niño, esa criatura, en ese canastillo para que no le entrara agua, me imagino, calefactó y colocó el niño allí y tapó, y la hija del faraón se fue a bañar al río. ¡Qué casualidad! Yo le hago la pregunta, ¿tremenda casualidad o se llama propósito? Porque nosotros a veces no logramos comprender que Dios tiene propósito con personas que ignoran el plan de Dios en su vida. A veces Dios permite ciertas cosas porque fue Dios, mi hermano. Algo le puso Dios a esta mujer para irse a bañar a esa hora. Y para que ese niño no siguiera por el río. Esta mujer, la hija del faraón, se estaba bañando y vio la canasta, le llamó la atención, la abrió y apenas la abrió, comenzó a llorar el niño. Esta mujer vio, inmediatamente identificó que era un niño de los hebreos. Y lo bueno era que su papá, el faraón, había dado un edicto, una sentencia de muerte en contra de los niños. Esta mujer ha tomado al niño, el niño comenzó a llorar y se conmovió su corazón. Ahora, ella le hizo caso a su padre, que había colocado un edicto, había sentenciado a muerte todos los niños hebreos. Y esta mujer apenas vio a ese niño, se conmovió. Ella tenía una decisión, dos decisiones: o dárselo a su papá para que lo ejecutara, o a alguien sirviente del faraón lo ejecutara al niño, o guardar la vida de esta criatura. Repita conmigo, propósito. Cuando Dios tiene propósito en la vida de una persona, mi hermano, pueden venir muchas cosas a la vida de esa criatura, aún desde el vientre. ¿Cuántas mujeres, con todo el respeto que le tengo a las mujeres, porque yo nací de una mujer, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han provocado un aborto? Millones de personas han provocado un aborto,
Pero resulta que esa criatura la tiene Dios para un propósito específico. Amén, amén, así es. Se tomó diferentes cosas, brebajes, para no tener ese niño. E incluso yo he conocido en el trayecto que tengo que estar pastoreando mujeres que me han contado que se han querido tirar de las escaleras y que no han querido tener los hijos. Y más, se tiran de las escaleras y se van así para no provocar un aborto, porque no quieren tener ese hijo. Pero en este caso Dios permitió que la hija del faraón fuera a bañarse. ¿Era para qué? Hago la pregunta. ¿Para guardar la vida de quién? Del niño. Del niño. Pero la hermana del niño, la hermana de Moisés, de este niño tan hermoso, dice la Biblia que era muy hermoso, fue donde estaba la hija del faraón y le dio una idea. Llegó y le dijo: oye, ese niño es hebreo, ¿por qué no lo llevas donde una nodriza o una hebrea para que te lo cuide? Y luego tú le pagas, o tú verás, y ya te lo cuida. Y ella le sonó la idea y mandó buscar, a su propia mamá. Es tremendo, ¿verdad? Wow. Tremendo propósito, ¿verdad? Y la propia mamá que había llevado al niño al río Nilo, lo llevó, lo tomó y recibió un salario para cuidar a su propio ¿qué? Hijo. Pero ella sabía que tenía que entregarlo. Y ella sabía que tenía que entregarlo a la hija del faraón. Tremendo. Usted esto lo puede mirar como casualidad o propósito. Hago la pregunta. Propósito. Esto se llama propósito, hermano. Esto me hace acordar en el caso de David. David fue a la guerra a llevar el almuerzo de sus hermanos, porque los hermanos iban a pelear contra Goliat y nadie se atrevía. Y David fue porque su papá le dijo: mira, ya están tus hermanos, tienen tantos días de estar allá, ves y llévale el almuerzo. ¿Casualidad o propósito? Mire cómo Dios va encajando todas las cosas en la vida de una persona que ha sido llamada por Él. Así es la vida de nosotros también. Así usted también, que me está observando, han pasado muchas cosas en tu vida, pero ha sido porque Dios lo ha permitido con un fin, con un plan, con un diseño. Y usted tiene que entender que hay cosas que no son casualidades. Las casualidades para Dios no existen. Usted sabe que cuando David fue a llevarle el almuerzo a sus hermanos, encontró al gigante Goliat. Y luego quien desafió a ese gigante de 3 metros fue un jovencito que pastoreaba ovejas, pero que estaba dentro del plan de Dios, y que la promoción de él venía en esa, entre comillas, casualidad. Amén, amén, así es. Porque fue a través del almuerzo que voy a llevar a sus hermanos, que entró dentro del propósito divino que Dios tenía con David. Amén, amén. Aló. Amén. Entonces, ¿hay casualidades o hay propósito? El propósito. Propósito, hermano. Yo creo que mucha gente que nos está observando se identifica con esto, donde muchas veces sus mamás o sus padres no han querido tenerlo, pero si usted tiene vida, fue porque Dios lo permitió. Y le voy a decir algo que pronto hay gente que se puede ofender, pero hay que decir la verdad. Dentro de todos los espermatozoides que iban a entrar al óvulo, el único que entró, ¿quién fue? Nosotros. Usted y yo. Aló.
Son millones, ¿o no? Amén. De espermatozoides que entran al óvulo de la mujer y apenas entró usted. Amén, amén. O sea que usted es un ¿qué? Un campeón, victorioso. Dios lo permitió. Hay gente que, bueno, tiró una canita al aire, mentira. Dios lo permitió. Todo Dios lo permite. Así es. Amén. Amén. Y entonces miramos aquí que este hombre llamado, que fue luego llamado Moisés, el que fue salvado de las aguas se llamaba Moisés, Amén. o sacado de las aguas, como usted quiera comprenderlo. Entienda que Dios tenía un gran plan con este niño, así como lo tiene contigo. Entonces, cuando miramos este pasaje bíblico, observamos las casualidades que tenemos muchas veces en nuestra vida. Y yo le estaba dando el ejemplo de cuando salimos a hacer una diligencia y pensamos en una persona y luego nos encontramos en el camino. ¿A cuánto les ha pasado? Amén, amén. Así es. A veces uno sale y va pensando en esa persona y de pronto se le encuentra. Oye, en este momento estaba pensando en ti. Oye, qué casualidad. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Por eso se llama el tema como casualidad o propósito. Así sucedió en la vida de este niño llamado Moisés, que le colocó la hija del faraón, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, yo cuando leo acerca de Moisés, yo admiro a este hombre. Moisés fue un gran hombre de Dios, tremendo de Dios. Pero Moisés vivió diferentes etapas en su vida. Moisés fue a Egipto, que hoy representa al mundo. Y Moisés, cuando el niño creció, lo entregaron a la hija del faraón y ahí fue formado con todas las costumbres egipcias. Moisés parecía un egipcio. Moisés hablaba como un egipcio. ¿Aló? Amén. ¿Usted me entiende? Igual que usted y que yo. ¿De dónde venimos nosotros? Hago la pregunta. Nosotros que somos creyentes, cristianos, ¿de dónde venimos? Yo por lo menos conocí al mundo, ¿verdad? Amén. Hablábamos como la gente del mundo. Ahora no quiere decir que usted es extraterrestre, no. Yo hablo del sistema, ¿verdad? Y mucha gente cree que por el hecho de que uno tuvo un pasado, hoy en día es una nueva criatura, ya la gente lo mira a uno extraño. Pero el que hace el cambio en la vida de una persona no es un pastor, no es una iglesia, es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios quien hace que realmente nosotros encajemos, que somos llamados, escogidos por Él, como fue escogido Moisés. En el capítulo 1 de Éxodo, capítulo 1, vemos la esclavitud de Israel. En el capítulo 2 vemos el nacimiento de Moisés y cómo hizo parte del palacio del faraón. En el capítulo 3 vemos el llamado ¿de quién? De Moisés por Dios. Amén, amén. Ahora, Moisés duró 40 años. Escuche bien, 40 años. ¿En qué parte? En Egipto. 40 años. Los otros 40 años, usted sabe lo que le pasó a Moisés, que mató a una persona, salió huyendo. Y ahí comenzó Dios a tratar con él. Después en Madián, allí, Dios le hace el llamado. ¿Aló? Amén, amén. Ahí comienza Dios a hacerle ese llamado para libertar a su pueblo de la esclavitud. Por eso yo puedo mirar que el libro de Éxodo es un libro que habla mucho sobre
la salvación, la redención que tenía Dios con su pueblo en aquella época. Todavía no había llegado el Salvador, Jesucristo. Pero escogió a un hombre como usted y como yo, una persona del común. Y lo más tremendo es que observamos que Dios tenía un gran propósito con Moisés. ¿Cuántas personas Dios los ha librado aún de la misma muerte? Accidentes, enfermedades, abortos, intento de suicidio. ¿Cuánto Dios no le ha permitido todavía estar con vida? ¿Será casualidad o que hay un propósito con esa persona? Mire, hermano, ¿cuántas personas se acuestan, como lo dije el domingo, y luego no se levantan más? Ya partieron. Amén. Usted tiene que ser agradecido con Dios. Usted tiene vida, hermano. ¿Cuántas personas no partieron este año 2000? Estamos en el 2021, 2020. Por eso, el 2020, ¿cuántas personas no partieron? Y este 2021, ¿cuántos no han partido? Gente hasta nueva. No solamente nos vamos a la gente de edad, no, a los ancianos. Hay gente nueva que ha partido. ¿Por qué? Dios lo quiso así. Amén. Y Dios no quería que este niño muriera, porque si yo hubiera querido, hasta un caimán se lo hubiese comido ahí en el río. Pero nada. Cualquiera dice, oye, qué casualidad, mira, la mujer abrió el canasto y vio a un niño y vio al niño llorando. Cuando vio al niño llorando, se conmovió su corazón. Su papá, el faraón, había declarado muerte sobre todos los niños hebreos. Pero esta mujer no le hizo caso. Ella guardó la vida de este niño. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito con este niño, que iba a ser el libertador de Israel, de la esclavitud. ¿Cuántas personas hoy en día están esclavas al sistema? Hago la pregunta. ¿Cuántas personas están esclavas hoy en día, al sistema? Aló. Mire cómo están las naciones, cómo están los gobiernos. Tremendo. ¿Cuántas personas hoy son esclavas de un trabajo y nunca tienen tiempo para Dios? Aló. Pero si tienen tiempo para dedicarle 12 horas a un empleo. Lo tienen esclavizado y de pronto pueden ganar hasta millones, porque hay gente que gana bien. Pero esta esclava ni siquiera puede estar 2 horas con sus hijos, o con su esposa, con su mujer. Eso es estar subyugado o esclavizado al faraón, al sistema. ¿Me hago entender? A usted dirá, no, pero pastor, eso sucedió hace más de 4.000 años atrás. Sí, pero hoy también está sucediendo. Hoy somos dependientes del faraón. Mucha gente, no todos. Pero Cristo vino a libertarnos de esa cautividad que muchas personas se encuentran. Amén. Y había un gran propósito con este niño llamado Moisés, que creció, que se formó en Egipto durante 40 años, pero su mamá le había enseñado los principios de amar a Dios. ¿Aló? Hay un gran propósito con este hombre. Y usted sabe que cuando Dios tiene propósito con una persona, mi hermano, no lo va a soltar, aunque te quieras esconder. Dile que está a tu lado, no te escondas de Dios.
No podemos escondernos de Dios, hermano. Tú te vas para China, te vas para Alemania, te vas para los Estados Unidos, te vas para otra ciudad de aquí de Colombia, pero allá Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en ti, aunque te hayas equivocado, aunque hayas fallado, Dios te va a levantar. Moisés falló, mató, y por eso cuando en Éxodo capítulo 3 él ve la zarza ardiente, algo sobrenatural, una zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Entonces algo sobrenatural. Y él vio esa zarza, le llamó la atención y allí le habló Dios. Le dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Lo llamó por su nombre. Y Moisés comenzó a hablar con Dios en ese momento. Y por eso lo primero que le dice el Señor es: mete tu mano en tu seno o en tu pecho, porque usted me conoce, solo aquí, y luego sácala. Y Moisés metió la mano aquí en su pecho y luego la sacó. ¿Y qué pudo ver Moisés cuando sacó la mano? ¿Llena de qué? De lepra. Eso identificaba o daba a conocer que era la condición espiritual del corazón de Moisés. ¿Aló? Su corazón estaba sucio. ¿Por qué? Porque Moisés había matado a un egipcio. ¿Por causa de qué? De un hebreo que estaba siendo maltratado. Y comenzó Dios a hacer algo muy grande con Moisés. Lo mandó a libertar al pueblo de Israel de aquella esclavitud que por más de 400 años estuvieron esclavos allí. Y es tremendo, hermano. Es tremendo. Porque Dios, cuando va a hacer algo, lo hace con un propósito grande. ¿Quién iba a pensar que de una relación amorosa iban a ser un niño común y corriente, pero que dentro del propósito de Dios estaba este niño? ¿Aló? Propósito se le llama al destino profético de tu vida, el plan de Dios, porque fuiste creado. Amén. Hay mucha gente que gana, adquiere muchos bienes, pero aún así no se siente realizado con su vida. ¿Por qué será? Porque todavía no conoce el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Y gana bien, y son magnates, y son personas con mucho dinero. Son personas con mucho dinero, pero no se sienten realizados. ¿Por qué será? No ha encontrado el propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Cuántas personas hoy han partido a un cementerio, supuestamente a reposar, entre comillas? Porque queda ahí el cuerpo, y ese cuerpo usted sabe que se va a descomponer. Pero ¿para dónde se va su alma? Si no tiene a Cristo, imagínese por dónde se va. Y entonces usted tiene que entender esto, de que lo más importante es conocer tu propósito, el propósito de Dios en tu vida. No el propósito tuyo, sino el propósito de Dios en tu vida. Moisés lo conoció. Y aún con miedo, no quería servir a Dios. ¿Cuántas personas todavía no saben cuál es el propósito que Dios tiene con ellos? Hoy Dios te está hablando para que tú entres en tu cuarto y comiences a orar y pedirle a Dios
para qué Él te llamó o te escogió. Amén. Que le revele, que le muestre. Aló. Amén. Porque Dios tiene algo contigo. Amén. Algo grande, maravilloso, poderoso. Amén. Moisés pasó 40 años de su vida en Egipto, donde se crió, se educó como un egipcio. Su aspecto y su forma de hablar era como un egipcio. ¿Y qué representa Egipto? Hago la pregunta. En estos tiempos, el mundo. Aló. Amén. Y muchos de nosotros lo conocimos el mundo. Bueno, en el caso de este servidor de Dios, conoció el mundo. Y no quiero volver allá, porque sé lo que hay allá. Dios me guarde y Dios te guarde también. En 2 de Corintios 5:17, todos conocemos este texto. De modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, borrón y cuenta nueva. Amén. Aló. Pero hay gente que está en Cristo todavía agarrado de Egipto. No quiere soltar Egipto. Dile que está a tu lado, suelta Egipto. Suelta ahí, suelta ahí. Suelta Egipto, hermano, suelta al mundo. La Biblia dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, mi hermano, esto es una corta reflexión para que usted entienda de que Dios te ha librado de muchas cosas. Si tú todavía estás vivito, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Que Él tiene un propósito grande contigo. Que tú no conoces. O que si conoces, comienza a hacer la voluntad de Él. Amén. ¿Cuándo Moisés pensó de que se iba a convertir en un gran servidor y que iba a impactar a su propio pueblo? ¿Cuándo? Luego la pregunta, ¿cuándo Moisés pensó eso? Nunca se le vino a su mente ni a su corazón de que Dios lo iba a llevar a tal nivel espiritual. Porque Moisés, Dios lo usó de una manera sobrenatural y grande. Capítulo 5 vemos como Dios, en eso capítulo 5, como Dios usó a quién, a Moisés, para confrontar a quién, al faraón, de su idolatría. Dios lo usó y usó señales. La vara que él tenía representa autoridad. Dios le dio autoridad a Moisés, como quiere dártela a ti, que me estás escuchando. Dios te quiere dar autoridad, te quiere dar unción, poder, llenarte de la gracia de Él, pero déjate usar. No busque tu propio propósito, busca el propósito de Dios en tu vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, entendamos esto. Ya estoy terminando, porque es una pequeña reflexión. Dios, repita conmigo, Dios me escogió antes de la fundación de este mundo. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso está en la Biblia. Sí, pero ¿dónde? Podemos buscarlo en Efesios. Efesios 1, versículo 3 y 4. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de quién. Escuche.
Bendito sea Dios y Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando ahí? De Dios Padre, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tremendo. Mire lo que dice el versículo 4. Repita conmigo esto, todos a la misma vez. En el Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo quiero que tú, que está a tu lado, y dile: Dios te escogió a ti antes de la fundación de este mundo. Tremendo, ¿eh? Wow, no se queda asombrado. En Él Dios nos escogió antes de la fundación de este mundo, para que en su presencia seamos santos. Escuchen, santo. Primer punto, santo. Dile que a tu lado: tienes que ser santo como Él es santo. Intachables por amor. Entonces nos fuimos escogidos por Dios, ¿verdad? Para que seamos santos, intachables por su amor, amén. Entonces, hermano, entendamos de que Dios te escogió. No fue una casualidad lo que pasó entre mi mamá y papá. ¿Se llama cómo? Propósito. Cuando tú pensabas que ibas a tener un hijo, hago la pregunta acá, o un hermano, que iba a ser pastor, ni yo mismo sabía que iba a ser pastor. Se lo digo de verdad. Dentro de mis pensamientos, mis planes y los caminos que yo tenía, no era de ser un pastor. Es más, yo lo que quería era tener, como muchas personas hoy en día, el pensamiento de tener ¿qué? Billete. Pero eso Dios lo quitó, lo borró de mi mente. Hoy en día entiendo del mundo. Nos escogió de allí, nos sacó de allí. Por eso hacía referencia a Egipto, ¿verdad? Que es como el mundo. Dios nos sacó de la esclavitud donde estábamos, en el alcohol, muchas personas en droga, en delincuencia. El Señor te limpió y te escogió, y hoy tal vez tú seas un pastor, una servidora, seas una salmista, un predicador, para impactar naciones, aún los gobiernos. Y tú no sabes para qué Dios te escogió. ¿A cuántos años Dios lo llamó a Moisés? Hago la pregunta. 80 años. 80 años, hermano. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tiene 80 años. ¿Quién tiene 80 años aquí? Nada. O sea que para Dios no existen ¿qué? Edad. Lo que tú necesitas realmente es conectarte a su propósito y poder identificar para qué fuiste llamado y escogido. Mire, David, ¿qué se dedicaba David? A pastorear ovejas. Y nunca pensó que Dios le iba a cambiar ¿qué? El oficio. Y luego terminó siendo un gobernante, un rey. ¿Aló? Cuando tú pensaste que ibas a ser creyente, ¿verdad? Yo nunca pensé ser cristiano. Dios me eligió a mí por su misericordia. Yo no elegí a Dios. Dios me eligió a mí y le doy gracias a Él. Y no me arrepiento de que Dios me haya escogido. Es más, me arrepiento de lo que hacía antes. ¿Aló? Porque realmente mi vida sin Dios no es nada. ¿Cuántos amigos míos, con esto quiero terminar, ustedes que me conocen, yo vengo de un pueblo conocido para Antioquia, un pueblo caliente, ¿usted sabe con qué?
Y Dios me escogió de allá, hermano. Y la mayoría de mis amigos están vivos. Venga. ¿Están vivos los amigos míos que estuvieron con nosotros en el bachillerato? No, todos se fueron. La mayoría están que le dieron, los mataron. La mayoría los mataron. Hay que decir las cosas como son. Y Dios me permitió venir aquí a Cartagena a conocerlo a Él. Aquí voy, está la tierra que para mí es de buena bendición porque aquí voy a conocer a Dios. Amén. Y soy de Antioquia, ¿verdad? Pero aquí voy donde conocí a Dios. Allá, en aquel pueblo donde yo soy, el Valle de Antioquia, tal vez ni siquiera existiera ahora. Igual que los que estamos aquí, papá, mi hermano. Dios tenía un propósito con todos nosotros, no con solamente conmigo, con todos nosotros, porque a usted también lo sacó, a él también lo sacó y nos sacó a todos, y a otras personas tal vez de otras ciudades, ¿verdad? ¿Aló? Dios tiene propósito con cada persona y a veces Dios permite ciertas cosas que no entendemos. Uno dice, oye, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Casualidad o propósito? Aló. ¿Pero por qué yo quedé huérfano? ¿Pero por qué esto y por qué lo otro? Dios lo permite con un fin, que le conozcas. Amén. Entonces, mi amado hermano, el propósito de Dios es que le conozcas y cumplas su plan, el plan de Él en tu vida. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que aman a Dios, todo la ayuda bien. Hay hermanos que me llaman, me dicen, pastor, pero estoy pasando por esto y esto, llorando. Y yo le digo, hermano, no le dé mente a eso. Denle gracias a Dios que le permitió, que para usted es algo trágico, pero es algo que Dios lo permitió para que le conozca, te acerque más o te afirme más. Cada persona que me está escuchando, Dios tiene algo muy grande contigo. Entonces, termino con este texto. Efesios, te lo voy a regalar para que lo tengas presente. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Léelo en tu casa. Amén. Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Sin embargo, Dios nos dio ¿qué? Libertad para obrar según nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Dios te dio libre ¿qué? Albedrío. Pero usted tenga en cuenta algo, que todos nuestros hechos traen consecuencias. Amén. Dios puede obrar ciertas cosas en tu vida, Él las puede permitir. Y hay veces que no la puede permitir en su voluntad soberana. Pero Dios te dio una voluntad a ti para que tú obres como tú quieras. Pero tú sabes que como tú obres mal, no vas a cosechar algo bueno. ¿Aló? Termino con esto, hermano. Usted debe conocer que Dios nos dio libre albedrío. Yo creo que tú le digas a la persona que está a tu lado, Dios te dio libre albedrío. Dígaselo. Él tiene el poder, ¿verdad? ¿O no tiene poder? Yo hago la pregunta, ¿Dios tiene poder para obrar en tu vida o no tiene poder? O para que las cosas ocurran o no ocurran. ¿Sí tiene el poder o no tiene el poder? Pero Dios te dio el libre albedrío. Amén. Todo acto que nosotros hacemos trae una consecuencia para bien o para mal. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Cierra sus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Dios, porque así como usted escogió a su siervo Moisés, el cual admiro, Dios del cielo, y a muchos siervos tuyos, Padre, gracias por habernos escogido
y por haber escogido todas aquellas personas que están escuchando, cristianos y no cristianos. Hoy te invitamos a que hagas esta oración y repitas conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a hacer tu voluntad y quiero confiar cada día más en ti. Señor, hoy entiendo que tú me has librado de muchas cosas que no conocía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.